Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Comenzamos con una Fox alerta. Ocurrió una colisión mortal en uno de los aeropuertos más importantes del país. Un avión regional de Air Canada chocó contra un camión de bomberos mientras aterrizaba en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. El impacto cobró la vida del piloto y copiloto y dejó a decenas de pasajeros heridos. La aeronave, con 72 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, llegaba desde Montreal cuando ocurrió la colisión en plena pista. Autoridades confirman que el camión cruzaba la pista respondiendo a otra emergencia. Controladores aéreos intentaron detenerlo segundos antes del choque, pero resultó demasiado tarde. El aeropuerto cerró operaciones de inmediato, provocando cancelaciones masivas y retrasos en cadena. La causa del accidente sigue bajo investigación. Por supuesto que seguiremos de cerca esta noticia y les tendremos actualizaciones cuando estén disponibles aquí mismo en Fox Noticias. Ahora pasamos a Venezuela, donde la única fortaleza del régimen chavista podría convertirse en lo único que lo salve. Hoy se cumplen casi 3 meses desde que el presidente Donald Trump capturó al dictador Nicolás Maduro. Pero parece que los grandes planes para una transición política se han convertido en un juego de espera. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sabe que la política estadounidense podría cambiar mucho este noviembre con las elecciones de medio término. Y como señala el periodista Gerardo Fragoso, es muy posible que ella y sus colegas corruptos solo están fingiendo colaboración hasta que el Partido Demócrata regrese a la Casa Blanca. Y la teoría tiene sentido porque un presidente demócrata es quien permitió que el desastre venezolano creciera. Mientras tanto, los cambios que estamos viendo en Venezuela, como la reciente destitución del jefe de defensa, Vladimir Padrino, no significan nada sin elecciones libres, especialmente cuando el reemplazo es básicamente el mismo tipo de persona, solo que con un nombre distinto. Pero no es una sorpresa que la presidenta interina las esté evitando, porque la líder de la oposición, María Corina Machado, está por regresar a Venezuela y según las encuestas, Machado derrotaría a Rodríguez fácilmente. Gerardo Fragoso, columnista de la publicación mexicana El Sol de Tijuana, me acompaña el día de hoy. Bienvenido como siempre. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo evalúas las recientes acciones tomadas por Delcy Rodríguez? Porque pareciera más autoritarismo reconfigurado. ¿Es así como el chavismo busca adaptarse sin fracturarse? Sí, claro, maquillar una supuesta transición hacia la libertad, pero que realmente no está puesta en términos, por ejemplo, de una línea de tiempo de aquí vamos a permitir elecciones, aquí va a haber una transición en estos términos. Y vemos Ujú. por otro lado al canciller ir a la ONU y decir queremos la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Sí, evidentemente hay un intento de ganar tiempo, no hay que perder de vista un detalle. El chavismo le ha ido muy bien con gobiernos del Partido Demócrata. Hugo Chávez gana las elecciones y llega al poder durante la presidencia de Bill Clinton y también les va muy bien con Obama y sobre todo con Biden. Entonces, están evidentemente tratando de llegar a esa otra orilla que ellos ven en el año 2029 para decir, bueno, Sí. hicimos como que un cambio, pero realmente no hubo Ujú. cambio y vamos a seguir en el poder y nos volvemos a reforzar cuando tengamos un gobierno amigo en la Casa Blanca. Muchos analistas insisten en que hay que tener paciencia para llegar a implementar este plan de la administración Trump que consiste de 3 fases, ¿no? 3 partes. Pero ¿cuál es el riesgo de aplazar estas elecciones que se necesitan libres y transparentes en Venezuela? Hay quienes dicen debería ocurrir este año. Pero ¿qué sucede si no? Es que si no ocurren, obviamente también se le está quitando tiempo a un potencial gobierno de transición. Es decir, hay que entender que una vez que se dé todo este calendario de campañas en libertad, elecciones en libertad y la transición, obviamente este gobierno que surja, vamos a suponer que surge un gobierno con María Corina Machado o con Edmundo o con alguna figura opositora, necesitará también un tiempo donde Estados Unidos lo respalde, porque obviamente el chavismo se va a convertir en una oposición feroz, que lo que va a Mm. intentar, suponiendo que entregue el poder,
es hacer todo lo posible porque este gobierno fracase en un corto plazo y retomar el poder por las buenas o por las malas. Entonces, entre más tiempo tarden en haber elecciones, menos tiempo va a tener este gobierno transicional para poder ser apoyado por la administración Trump. Ahora, al mismo tiempo, el empresario colombiano acusado de servir de testaferro de Nicolás Maduro podría ser extraditado pronto a Estados Unidos. ¿Cuán significativo sería que esto se lograra? Es significativo en la medida en la que, insisto, exista ya una línea de tiempo de aquí va a empezar el cambio realmente hacia la libertad en Venezuela. Obviamente hemos visto cambios, pero son cambios que en este momento son cosméticos, es decir, Mm, pueden ser revertidos fácilmente. Como sí. se hicieron, se pueden revertir en el mismo tiempo. Entonces, cada una de estas acciones tiene sentido en la medida en la cual haya ya una definición, un compromiso de parte de Delcy y del chavismo entero de aquí nos vamos a someter a las reglas del juego democrático a partir de este punto, a partir de este mes, a partir de este día, y si perdemos las elecciones en tal fecha, nos vamos del poder. Mientras eso no ocurra, únicamente van a ser, ok, formas de presión, pero sin un resultado tangible a largo plazo, que es lo que le importa pues a todos los venezolanos. No, y también muy importante que Estados Unidos continúa aplicando presión sobre Venezuela, sobre Delcy Rodríguez, porque al final del día, y quiero hacer hincapié en esto, es que el aparato represivo continúa intacto y hay que pues alzar la voz con respecto a este tema para respetar los derechos de las personas y por eso hay que pues realizar más cambios. Gerardo Fragoso, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos. Gracias a ti y a todo el auditorio. Gracias. México está bajo amenaza mientras la extorsión crece sin control. Lo vamos a comentar con el ex senador Roberto Gil Suárez después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a México, donde la seguridad continúa deteriorándose cada día. La muerte de El Mencho no solo desató caos y violencia en todo el país, sino que también expuso el profundo arraigo del crimen organizado en las comunidades locales. Un nuevo informe de Milenio muestra cómo la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de más rápido crecimiento en México en la última década, con una concentración de casos en estados como Nuevo León, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México. Juntos representan alrededor de 2/3 de todas las investigaciones. La extorsión ha aumentado un 74% en los últimos 10 años y superó los 10,000 casos en 2025. Las víctimas a menudo son ciudadanos comunes que se ven frecuentemente obligadas a elegir entre pagar cuotas de protección o enfrentar violencia e incluso la muerte. En respuesta a esta crisis, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado una estrategia nacional. Incluye el bloqueo de líneas telefónicas, el fortalecimiento de denuncias anónimas y el ataque a las redes financieras vinculadas a estos delitos. Pero con la falta de denuncias de estos casos y una profunda desconfianza hacia el gobierno, ¿será esto suficiente para detenerlo? Roberto Gil Suárez, ex senador conservador en México, se encuentra conmigo para opinar al respecto. Bienvenido como siempre a Fox Noticias. Muy buenos días, gracias por la invitación de nueva cuenta. Entre los años 2015 y 2025 se iniciaron aproximadamente 91,000 carpetas de investigación por este delito en el país. ¿De qué manera está este delito asfixiando literalmente a las comunidades mexicanas? Ese es el dato que se revela por la presentación de denuncias, pero hay muchos casos de extorsión que no tienen una denuncia por miedo o por desconfianza a la autoridad. Entre 2018 y 2025, bajo las presidencias de López Obrador y Claudia Sheinbaum, el delito de extorsión se ha incrementado en un 52%, solo en ese periodo de 7 años. La extorsión es el delito más frecuente entre empresarios y comerciantes, por encima incluso del robo. El 25% de los delitos que reportan las empresas corresponde a la extorsión. Pero mira esta cifra, el 67% de las empresas o comercios que reciben una amenaza de extorsión pagan este impuesto criminal. Hay testimonios en algunos sectores de nuestra economía de que los criminales reciben pago hasta con tarjetas bancarias.
Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la gasolina, parte de las diferencias de precio entre plazas se explica porque los empresarios incorporan el costo de las extorsiones al precio del producto final, es decir, los consumidores terminamos pagando ese impuesto criminal. La pregunta es, ¿por qué ha crecido las extorsiones en México? Ujú. Primero, el control territorial que tienen las organizaciones criminales hace creíble la amenaza de que si no pagas la extorsión podrás sufrir consecuencias violentas. En muchas comunidades las organizaciones criminales ya sustituyeron prácticamente a los gobiernos. La extorsión es un negocio rentable y muy seguro porque ya controlan a la autoridad. El pacto político de protección al crimen organizado ha permitido la expansión de las extorsiones. Sí. La extorsión se ha vuelto el principal fuente de financiamiento para el crimen organizado. Ahí donde incluso se revela una disminución en los homicidios, está aumentando de manera importante la extorsión por una simple y sencilla razón. Ya no necesitan matar, tienen un negocio muy rentable Sí. que les implica miles y miles de millones de dólares anuales. Ahora, mientras tanto, ¿qué opinas de esta estrategia que está tratando de implementar el gobierno de Sheinbaum? Porque Sheinbaum dice que quiere y necesita que más personas alcen la voz, pero cuando las personas presentan estas denuncias en algunos casos, pues terminan muertos. No hay posibilidad de pedirle a la gente que confíe en la autoridad cuando tienes un proceso de captura por parte del crimen organizado a la autoridad. Muchas represalias a los denunciantes las vemos constantemente en comunidades, sobre todo ahí en comunidades alejadas de nuestro país. En el entorno de corrupción y en el entorno de pactos criminales no se le puede pedir a la gente que venga a denunciar con confianza. La estrategia que ha presentado el gobierno federal insiste en denuncias e insisten en romper, digamos, los vínculos de comunicación a través de los cuales se ejecutan las extorsiones. Pero no tenemos ninguna organización desmantelada, ni en sus estructuras financieras, ni tampoco operativas en lo que va de esta administración. Pero déjame aportar un dato muy importante. Sí. La estrategia del gobierno mexicano no se ha ajustado a un hecho muy relevante: la designación de las organizaciones criminales como entidades terroristas por la Ujú, administración Trump. ujú. Esas organizaciones terroristas se dedican a la extorsión. Las empresas, los comercios mexicanos que pagan una extorsión a estas bandas criminales están aportando apoyo material, están ayudando a entidades terroristas. En consecuencia, no se hablan la estrategia de la administración Trump con la estrategia del gobierno mexicano. Para la administración Trump es un problema de seguridad nacional, pero para México sigue siendo un problema de seguridad pública, de llamadas telefónicas y de denuncia. Es una fuente muy importante de organizaciones como la del Mencho o como el cártel de Sinaloa, sobre todo para aquellas pequeñas facciones criminales que no Sí. conocen la cadena de valor del fentanilo o del tráfico de personas. Se dedican a la extorsión porque es un negocio muy rápido, muy seguro, sobre todo cuando tienes el control de la autoridad. Y muy rentable, por Realmente, supuesto. sí, realmente, qué triste la situación que está viviendo México ya desde hace tiempo y muy preocupante. Roberto Gil Suárez, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme. Buen Al día. contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Saludos. Al regresar, analizamos cómo las crisis políticas y económicas en Cuba y Venezuela ilustran los fracasos a largo plazo de los gobiernos socialistas. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Mientras Venezuela enfrenta el duro reto de reconstruirse tras años de crisis, surge una nueva pregunta clave. ¿Qué viene después? Esa pregunta ahora se extiende a Cuba, donde casi 70 años de socialismo han dejado a la isla al borde del colapso. Las crisis políticas y económicas en ambos países ilustran los fracasos a largo plazo de gobiernos socialistas que han dejado a millones de personas en la ruina y a millones más en el exilio. A diferencia de sus predecesores, el presidente Donald Trump está impulsando el cambio democrático en Cuba y en Venezuela. Primero, arrestando al dictador venezolano Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta una audiencia clave este jueves en una corte federal de Nueva York. Y ahora imponiendo un bloqueo petrolero a Cuba y presionando por un cambio de régimen en la isla. Aquí en los Estados Unidos, una reciente encuesta de Fox News sugiere que los estadounidenses se están inclinando hacia el socialismo.
casi el doble del apoyo en los últimos 15 años, especialmente entre los votantes más jóvenes. No está claro por qué, pero ya hemos visto cómo ese sistema económico ha arruinado tanto a Cuba como a Venezuela. Yuri Pino, portavoz de Mujeres Independientes y la Iniciativa Libre, nació en Cuba. Escribió un artículo de opinión para USA Today, instando a los Estados Unidos y a la comunidad internacional a apoyar los movimientos democráticos en Cuba y en Venezuela. Piño presenta el tema como un desafío tanto humanitario como geopolítico para todo el mundo. No será fácil, pero los resultados podrían transformar toda América Latina. Para hablar sobre su artículo de opinión en USA Today, Yuri Pino se encuentra conmigo ahora. Yuri, como siempre, bienvenida. Feliz lunes. Gracias, Andrea. Feliz lunes. Gracias. Yuri, la administración Trump está trabajando en transformar la región, buscando cambios en Venezuela y Cuba. ¿Cuán histórico es este momento que estamos viviendo? Imagínense, en 60 años no hemos visto una administración tan comprometida a la libertad, ¿no? Hemos visto en el pasado administraciones que han tratado de normalizar la situación en Cuba, tratando de negociar con los Castros. Esto es un régimen que no cede. Así que esto es en realidad un momento histórico. Y aparte de eso tenemos a Marco Rubio, que creció dentro del exilio. Este es un líder que reconoce la diáspora, toda la historia de Cuba y el sufrimiento de su propia familia. Así que si hay algún momento en la historia de Cuba para liberarse, este es el momento. Ahora, el otro punto aquí es que una Cuba libre también significaría más seguridad para nuestro hemisferio, porque no es un secreto de que tanto China como Rusia han utilizado la isla como base de operaciones avanzada. Claro que sí, y ese es el punto clave que estamos utilizando en los Estados Unidos para acabar de resolver este problema. No se trata ni siquiera de una economía, se trata más bien de la seguridad de la región. Y la administración Trump tiene eso muy por lo claro. Y por esa razón estamos tan enfocados en estos momentos en cortar el cáncer en distintas regiones alrededor del mundo para asegurar la seguridad no solo de los Estados Unidos, pero también de las personas alrededor del mundo. Ahora, también quisiera conocer tu reacción al hecho de que Cuba sigue sufriendo apagones constantemente en toda la isla. Mientras tanto, como suele ocurrir, los pocos hoteles de lujo de 5 estrellas sí tienen las luces encendidas y lo más indignante es que dentro del hotel había un grupo de la izquierda radical y entre las personas presentes, según los informes, se encontraba la hija de la representante de Minnesota, Ilhan Omar. ¿Cómo reaccionas cuando ves noticias como estas? Es una pura hipocresía, es un romanticismo por el comunismo que no existe. Claramente que el bloqueo nunca ha sido una excusa real. Cuba ya no puede seguir culpando a factores externos, las excusas pues se acaban y lo que queda es la realidad y lo estamos viendo, ¿no? Que cuando quieren ellos pueden dejar la luz encendida, ¿no? Y el cambio real no viene solo de abrir la economía, viene de confiar en la gente. La pregunta en realidad no es si los cubanos están listos para la libertad, sino si el sistema está dispuesto a permitirla. Correcto. Y aquí, mientras tanto, en los Estados Unidos se ve que los jóvenes de alguna manera no entienden o no han aprendido las lecciones que nos han dejado otros países con respecto al socialismo. ¿Por qué, Judy? Andrea, por eso escribí esta pieza, porque hay una desconexión entre la retórica y la realidad. Sabes, en Estados Unidos el socialismo se discute como una idea abstracta, pero en Cuba y Venezuela es una experiencia vivida, como la viví yo, como la vivieron mis padres y tantos otros cubanos y venezolanos que huyeron del sistema. Y creo que es importante traer esa realidad a la conversación, especialmente cuando hablamos del valor de la libertad. Sabes, estamos a punto de cumplir 250 años de independencia en los Estados Unidos, pero esta ha dependido en que las personas aprendan a gobernarse a sí mismas. Y cuando esos hábitos se pierden, la libertad se debilita. Como digo en mi artículo, la libertad no es fácil, eso lo escuchamos mucho en el sur de la Florida, porque exige responsabilidad, trabajar, decidir, adaptarse, y claramente que vamos a fallar como cualquier sistema, pero no es una cosa cómoda, pero es lo que crea la oportunidad. Y la mayor crueldad en realidad no es que la libertad cueste esfuerzo, sino es decirle a alguien que ha vivido bajo la opresión que no se la merece. Tenemos que cambiar eso.
Absolutamente de acuerdo y también requiere mucho sacrificio, ¿no? Como bien dices, para trabajar y dedicarse a algo que a uno le gusta y salir adelante con la familia. Y es muy importante que los jóvenes aquí en Estados Unidos pues aprendan esto y también se lo pasen a sus hijos, ¿no? Cuando se lleguen a casar y ojalá que así sea, que veamos algún cambio de alguna manera. Judy Pino, muchísimas gracias por acompañarme como siempre en Fox Noticias y como siempre, muy atentos a la situación que se está viviendo en Cuba y cada cambio que esté ocurriendo. Buen día. Gracias, Andrea. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp, para que no te pierdas absolutamente nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Hasta mañana.